Draco dormiens nunquam titilandos, magos y brujas, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de Creature, el elfo de la casa Black. Sabemos que los ancestros de Creature habían servido a la casa Black desde hacía generaciones, pues ya tenemos constancia de que la madre de Creature los había servido y que, una vez se hizo mayor, los Black la decapitaron y colocaron su cabeza en una placa que dejaron en la casa. Creature sirvió en la casa de Grimmauld Place en tiempos de Walburga Black, la madre de Sirius y Regulus. Creature siempre fue leal a aquellos que eran amables con él, y como tanto Walburga como Regulus lo eran, el elfo desarrolló un respeto absoluto por sus ideales, convirtiendo las creencias de sus amos en las suyas propias. Así fue como Creature se convirtió en un racista de magos, pues, al igual que sus amos, despreciaba a todos aquellos que fueran de sangre sucia o traidores a la sangre, y solo sentía respeto por los sangre limpia. Como todos sabéis, Sirius se sintió completamente fuera de lugar en semejante casa, así que huyó y se fue a vivir con los Potter. Entonces su madre se sintió muy decepcionada y le borró del árbol genealógico de los Black, y como Creature copiaba los sentimientos de sus amos, también le cogió un gran odio a Sirius. Pero eso no importaba, porque él era feliz en Grimmauld Place y se sintió muy orgulloso cuando Regulus, a los 16 años, se unió a los mortífagos de Lord Voldemort. Pero un día, un año más tarde, Regulus le dijo a Creature que Voldemort en persona requería de los servicios de un elfo doméstico, así que tendría que ir con él y obedecerle en todo lo que le dijera. Entonces Lord Voldemort se llevó a Creature a una cueva junto al mar, dentro de la cual había una caverna con un lago negro e inmenso. Voldemort le usó para comprobar la eficacia de las defensas mágicas, obligó a Creature a beberse la poción y luego colocó el guardapelo y volvió a llenarlo de poción. Entonces Voldemort se marchó en la barca, dejando a Creature solo en la isla para que se muriera. Él trató de beber agua, pero los Inferi le cogieron y le arrastraron hacia el fondo del lago, y allí habría muerto si no fuera porque en ese preciso momento Regulus le llamó desde su casa y Creature se desapareció. Así fue que Creature sobrevivió y se lo contó todo a Regulus, quien, después de haber visto durante todo ese año las malas acciones de Lord Voldemort, decidió traicionarle. Regulus le pidió a Creature que lo llevara hasta la cueva, y allí Regulus le dio un guardapelo idéntico al de Voldemort y le dijo que cuando se hubiera bebido la poción hiciera un cambiazo, se fuera a casa sin él, destruyera el guardapelo original y no le dijera nada a su madre. Entonces Regulus se bebió toda la poción, Creature cogió el Horrocrux y antes de irse vio cómo los Inferi cogían a su amado amo y lo arrastraban hacia el fondo del lago. Creature volvió entonces a la casa de los Black e intentó destruir el guardapelo, pero fue imposible. Desesperado, se castigó por no obedecer la última orden de Regulus y luego volvió a intentarlo, y se castigó y volvió a intentarlo, pero no consiguió nada. Walburga Black se sumió en la pena porque Regulus había desaparecido, y como Creature no podía decirle lo que había ocurrido en realidad, la tristeza acabó apoderándose de la antaño feliz casa de los Black. Con el tiempo, Lord Voldemort fue derrotado en la Primera Guerra Mágica y poco después Walburga Black murió y Creature se quedó solo. Durante 10 años estuvo viviendo en la casa en completa solitud, recibiendo órdenes del retrato de su ama, hablándose a sí mismo, torturándose por la muerte de Regulus y porque no había podido destruir el guardapelo. Todo ello provocó que fuera perdiendo poco a poco la cabeza, volviéndose más reacio a tener contacto con nadie. No sabemos qué edad tenía, pero sí sabemos que era muy viejo, le sobraba piel por todas partes y aunque era calvo como todos los elfos domésticos, le salían pelos blancos por las enormes orejas de murciélago. Sus ojos eran de color verde claro, pero estaban inyectados en sangre y arrastraba los pies encorvado, caminando despacio y con obstinación. Su nariz era grande, carnosa y tenía forma de morro de cerdo y su voz era grave y áspera como el croar de una rana. Su soledad y su depresión hicieron también que dejara de limpiar. La casa fue acumulando cada vez más polvo y más suciedad, así como el propio Creature, quien iba desnudo, con excepción de un trapo viejo y mugriento atado como un taparrabos alrededor de la cintura.
Hasta que al fin, un día, uno de los Black retornó. Era Sirius, quien despreciaba a Kreacher y le consideraba un criado que no merecía ni respeto ni atención, pero convirtió su casa en el cuartel general de la Orden del Fénix, de modo que de repente Kreacher se vio rodeado de gente que no deseaba. Además, Sirius se encargó de tirar todos aquellos objetos que habían pertenecido a su familia, y más de una vez el elfo tuvo que llorar de impotencia y rabia mientras los nuevos inquilinos tiraban sus preciados tesoros, uno de los cuales fue el guardapelo, que por suerte Kreacher pudo salvar a tiempo y guardarlo en su guarida. Su guarida era el lugar donde dormía, su dormitorio, el armario que había bajo la caldera en la cocina. En el reducido espacio que quedaba debajo de las tuberías de la caldera, Kreacher se había construido algo que parecía un nido. Había un revoltijo de mantas y harapos viejos y apestosos amontonados en el suelo, y la pequeña marca que había en el centro indicaba el sitio donde el elfo se acurrucaba para dormir por las noches. Aquí y allá, entre la tela, había mendrugos de pan y pedazos de queso mohoso, y en un rincón se encontraban los pequeños objetos y monedas que Kreacher había salvado de la purga que Sirius había hecho en la casa. En concreto, su tesoro favorito era una de las fotografías familiares en la que salía Bellatrix Lestrange. De entre todos los miembros de la Orden, los únicos que eran amables con Kreacher fueron Hermione y Dumbledore, pero el resto le trataban como a un loco. Kreacher se defendía insultándoles a todos, llamándoles traidores a la sangre, y a Hermione la llamaba sangre sucia. Continuamente murmuraba insultos y maldiciones delante de todos, pero había pasado tantos años solo que no se daba cuenta que lo decía en voz alta. En especial, Sirius era quien más odio le tenía, porque el elfo le recordaba a la casa donde tan mal había pasado su infancia. Sirius hubiera querido darle la libertad para deshacerse de él, pero no podía, porque Kreacher ahora sabía muchos planes de la Orden del Fénix y Sirius tenía miedo que, si lo liberaba, el elfo se lo contaría todo a los mortífagos. Así pues, Sirius y Kreacher tuvieron que convivir juntos durante semanas y meses, a pesar de que ninguno de los dos lo deseaba, hasta que un día Sirius se enfadó y le dijo que se largara de la cocina. Kreacher aprovechó la orden para largarse de la casa e ir a ver a los únicos miembros de la familia Black que aún respetaba, las hermanas Narcisa y Bellatrix. El elfo tenía prohibido contar nada de la Orden, pero en cambio sí que pudo darles una información muy importante. Les dijo que Sirius amaba a Harry por encima de cualquier otra persona del mundo, y que Harry consideraba a Sirius una mezcla entre hermano y padre. Y ellas no desaprovecharon la oportunidad, se lo dijeron a Lord Voldemort, quien entonces tramó un plan para que Harry acudiera al ministerio y cogiera la profecía para él, simulando la tortura de Sirius. Las dos hermanas le dijeron a Kreacher que volviera a la casa y que mantuviera a Sirius ocupado para engañar a Harry en caso que fuera necesario. Y así ocurrió. Kreacher regresó. Sirius no sospechó porque pensó que se había escondido todo aquel tiempo en el desván buscando reliquias de la familia, y a final de curso el elfo hirió a Buckbeak, el hipogrifo, para que Sirius fuera a curarle en el piso de arriba. Harry tuvo la visión de Lord Voldemort y cuando fue a la chimenea para ver si Sirius estaba a salvo, Kreacher le mintió y le dijo que Sirius no estaba en casa. A causa de aquella mentira, Harry fue al ministerio, luego los miembros de la Orden del Fénix intentaron rescatarle, pero Sirius murió asesinado por Bellatrix. Cuando descubrió la verdad, Harry probablemente se habría vengado de Kreacher, pero Dumbledore se lo impidió. Kreacher deseó entonces servir a Bellatrix, pero en el testamento de Sirius se indicaba que todo iría a Harry, de modo que él fue el nuevo amo del elfo, y por sugerencia de Dumbledore le envió a trabajar en las cocinas de Hogwarts, donde los otros elfos podrían vigilarle. Por Navidad de aquel curso, Kreacher le envió un paquete húmedo y mohoso que contenía un montón de gusanos, y más tarde Harry le envió junto a Dobby para que siguieran a Draco Malfoy, descubriendo así que Draco pasaba muchas horas en la sala de los menesteres. Kreacher siguió trabajando en Hogwarts durante los meses siguientes, hasta que Harry descubrió por casualidad que Regulus había robado el Horrocrux del lago, así que llamó a Kreacher inmediatamente. Entonces Kreacher revivió y les contó toda la historia de la muerte de Regulus, entre sollozos y del infructífero intento de destruir el guardapelo, para finalmente concluir que Mandangas Fletcher lo había robado el año anterior. Hermione le hizo ver a Harry que Kreacher era leal solo a aquellos que eran amables con él, y Harry, haciendo un esfuerzo, empezó a hablarle amablemente y le regaló el guardapelo falso, el guardapelo de Regulus. Harry le dijo a Kreacher que ellos querían acabar el trabajo de Regulus y asegurarse de que no hubiera muerto en vano, y le pidió que les trajera a Mandangas Fletcher. Y Kreacher obedeció.
De alguna manera, tras saber que Harry quería seguir con la misión de Regulus, Kreacher sintió mucha más lealtad hacia él. Trajo a mandangas en tan solo 3 días y a partir de entonces cambió totalmente. Empezó a dirigirse a Harry, Ron e incluso a Hermione con verdadero respeto. Además se encargó de limpiar la casa entera y él mismo se dio un nuevo aspecto, dejando su taparrabos mohoso y cambiándolo por una toalla inmaculadamente blanca, llevando siempre consigo el guardapelo de Regulus colgado en el pecho. Les cocinó todos los días, estuvo por ellos, les cuidó todo lo que pudo y les ayudó siempre que fue necesario. Por desgracia, cuando Harry, Ron y Hermione volvieron del ministerio, el mortífago Yaxley se apareció con ellos en Grimmauld Place y por eso Hermione se desapareció instantáneamente a un bosque. Sin querer, le habían revelado a Yaxley la ubicación de la casa y por seguridad decidieron no volver nunca, ni llamar a Kreacher porque no sabían si vendría acompañado por alguien del ministerio. Y como Kreacher no supo nada de ellos, con el tiempo volvió a las cocinas de Hogwarts, donde estuvo hasta la batalla final, donde encabezó a los elfos domésticos del colegio para que cargaran contra los mortífagos, instándoles a luchar por Harry Potter, su amo, el defensor de los elfos domésticos. Aquella fue la última aparición de Kreacher en los libros, pues ya no volvió a salir nunca más. Por tanto, no sabemos qué fue de él tras la batalla de Hogwarts, pero yo personalmente creo que es probable que a partir de entonces Kreacher volviera a servir a Harry y que se convirtiera, en consecuencia, en el elfo doméstico de la familia Potter. Así que con esto termina mi vídeo sobre Kreacher. Espero que os haya ayudado, dale like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.